El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Con 23, gracias por la sintonía. Ya a las 6:24 en nuestro reloj. Saludos cordiales a todos quienes se suman a nuestra sintonía. Abrazos, siempre nos enriquece leerles. Tenemos algunos mensajes desde varios puntos de la geografía ecuatoriana. Miren ustedes, el primero que estoy viendo ahora mismo, que es el último que ha llegado desde el Guabo, en la provincia del Oro, muy cerquita de Machala. Saludos cordiales para esa jurisdicción de nuestra patria. También tenemos mensajes, saludos desde Guayaquil, desde Ambato, desde la ciudad de Cuenca, desde la ciudad de Loja, desde la provincia de Loja también, obviamente la ciudad y la provincia del mismo nombre. Tenemos saludos desde el exterior, igualmente para todos los oyentes que ya se conectan a nuestra señal informativa, y vamos de inmediato a generar nuestro comentario. También a Santo Domingo de los Áchilas, abrazos y saludos a nuestra amable audiencia. Desde Ambato, gracias Ernesto González, que igualmente desde la tierrita linda nos escribe. A ver, algunos temas para comentar en el curso de la jornada del día de hoy. Permítame empezar con la última decisión. Esto ocurrió ayer, es una noticia muy fresca, la que se ha generado el día de ayer, y que tiene que ver justamente con esta resolución de la Corte Constitucional, que implica la suspensión, al menos temporal, provisional, de la decisión del presidente de la República y del gobierno ecuatoriano de reducir el presupuesto para la educación superior. Hay que poner mucho ojo a esta decisión, porque da cuenta justamente de la naturaleza de la actual Corte Constitucional. Quienes me siguen desde hace mucho tiempo y me han escuchado saben perfectamente cuál ha sido mi posición respecto de lo que ocurrió con la Corte Constitucional y la forma como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición llevó adelante un proceso que, desde mi punto de vista, no estaba dentro de las atribuciones de ese Consejo de Participación Ciudadana. Eso no significaba que la anterior Corte Constitucional era mejor. De hecho, hay personajes de esa anterior Corte Constitucional que están en el ojo del huracán, y uno de ellos era la expresidenta de la Corte Constitucional, la señora Pamela Martínez, que ha sido vinculada al caso Sobornos 2012-2016. Si no, digamos, mi crítica en ese momento tenía que ver justamente con el procedimiento, porque revisando los anexos que viabilizaron el funcionamiento de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y que se expresaron en una de las preguntas de la consulta popular del 4 de febrero del año 2018, revisando justamente aquello, no estaba dentro de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición evaluar y cesar a la Corte Constitucional. Eso no estaba allí. Hay gente que sostiene que sí, se hacen interpretaciones de todo tipo. Quien les habla, al menos era mi posición. El Consejo de Participación Ciudadana de Transición, liderado por el desaparecido doctor Julio César Trujillo, no tenía atribuciones para remover a la Corte Constitucional, pero se lo hizo. Sin duda, la actual Corte Constitucional, y eso también lo dijimos, es una corte que está integrada por juristas de muy alto nivel, empezando por su presidente, el doctor Hernán Salgado Pesantes. Hay académicos de gran valía, como Ramiro Ávila Santamaría, como Daniela Salazar, como Carmen Corral, por ejemplo, por mencionar algunos casos de personas que conocemos, que les hemos visto en el ámbito de la academia, en sus diferentes actividades, y que han sido muy serios justamente en el respeto y en el manejo de la norma constitucional. Hay que matizar también aquello. A mí me parece, ¿y por qué hago este antecedente? Porque lo que está haciendo esta Corte Constitucional, a mí sí me parece que es lo que siempre se espera de un organismo de control. Respetar la independencia de las funciones del Estado, fallar en derecho y argumentar las razones por las cuales se emiten esos fallos. Esta Corte Constitucional, para bien o para mal, pasó a la historia, por ejemplo, con una decisión que fue muy polémica en su momento y que tenía que ver con dar luz verde al matrimonio civil igualitario, por mencionar un caso, tal vez uno de los más polémicos. Esto ha generado mucha división en la República. Hay gente que evidentemente está de acuerdo, hay gente que considera que no, digamos que se extralimitó la Corte Constitucional con una interpretación, hay gente que inclusive antepone su propia visión, digamos, ideológica, política, su formación en valores, sus creencias religiosas. Pero yo parto de la decisión de la Corte, que puede gustarnos o no, pero termina siendo una decisión que se convirtió en una decisión trascendental,
que fue muy polémica en su momento, que en lo personal aquí en este espacio de noticias lo dijimos en su momento. Yo sí creo que se permitió un derecho al cual las personas del mismo sexo tenían, un derecho que tenían las personas del mismo sexo. Es, digamos, una postura que no gusta a todos, pero terminó siendo un fallo de esa Corte Constitucional. Y ayer la Corte emite un fallo que claramente rompe cualquier, digamos, visión de que esta Corte responde a los intereses del gobierno nacional. Porque lo que pasó el día de ayer es la suspensión de una medida que fue justificada por las autoridades del gobierno en función de la situación económica del país, argumentando que hay una reducción en la recaudación de impuestos y que por eso se ha tomado una decisión de reducir, me parece que son 98 millones de dólares o un poco más el presupuesto para la educación superior, para las universidades del país. Esto había provocado además que varias universidades anuncien recortes en sus presupuestos internos y anuncien despidos, inclusive la posibilidad de no tener regularidad en las carreras durante el nuevo año, digamos, de estudios. Ayer se toma una decisión que en buen romance da cuenta de la suspensión de ese recorte mientras se resuelve la acción de incumplimiento presentada, entre otros, por el analista económico y académico Pablo Dávalos. Dice justamente el comunicado de prensa que fue emitido ayer por la Corte Constitucional. Disponer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Asimismo, se dispone de tener los fondos del oficio circular número tal, exclusivamente lo que respecta al aspecto presupuestario de las instituciones de educación superior, hasta que la Corte adopte la decisión de fondo. Esta resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento. ¿Cuál es la acción de incumplimiento? La que había sido presentada por Pablo Dávalos y otros para detener el recorte presupuestario. Hoy el recorte está detenido, mientras se resuelve la acción de cumplimiento, al menos. Vamos a ver qué pasa con la acción de cumplimiento. Si es que finalmente termina por ratificar que el Estado ecuatoriano, el Estado central, está incumpliendo con una norma constitucional que prohíbe que inclusive en estado de excepción se pueda recortar recursos para la salud y para la educación. Eso dice la norma constitucional. Le permite a la función ejecutiva redireccionar los recursos que correspondan en todos los sectores, con excepción de la salud y la educación, y eso ya lo comentamos la semana anterior en este espacio de noticias. Hay algunas preocupaciones que surgen, por ejemplo, cuando se señala que la resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la presente acción de cumplimiento y dice que esta resolución tiene que ver con el aspecto presupuestario de las instituciones de educación superior. Hay, digamos, preocupaciones porque hay personas que interpretan que la resolución de la Corte Constitucional no cierra la puerta a los despidos de profesores. Pero si no hay recortes, uno entendería que no habría razón para que las universidades procedan al despido de los profesores. Y habrá que ver también, ante una pregunta que nos hacen, cuál es la reacción del gobierno. Permítanme revisar rápidamente a ver si el Ministerio de Finanzas ha hecho algún tipo de publicación en estas horas sobre reacciones en torno a esta resolución de la Corte Constitucional. Vamos a ver. No hay ninguna publicación aquí en la cuenta Twitter del Ministerio de Finanzas. Veamos si hay alguna reacción, igualmente en su cuenta Twitter del señor ministro de Economía y Finanzas. Tampoco hay reacciones del ministro sobre este tema. Por ahora, el Frente Económico no ha generado ninguna reacción, pero quiero de alguna manera que se queden ustedes con el mensaje inicial. Nos puede o no gustar la Corte Constitucional, podemos o no cuestionar el origen de la actual Corte Constitucional, es legítimo que cada uno tenga una visión distinta. Yo sí saludo el hecho de que con la decisión de ayer esta Corte ha hecho una demostración de marcar distancias respecto de la función ejecutiva y eso está bien, eso está bien. Es lo que se requiere y lo que se precisa en un mundo ideal.
en un país que respete el Estado de Derecho, una auténtica separación de funciones, la función ejecutiva, la función legislativa, la función electoral, la función judicial y la función de transparencia y control social. Así que vamos a ver cómo va a reaccionar el Ejecutivo en torno a este tema. Más adelante, Silrat establecerá un diálogo periodístico con una docente de la Universidad Central del Ecuador, el alma mater ecuatoriana, que evidentemente estaba atravesando situaciones muy complejas fruto de aquello. Otro tema, hoy es 14 de mayo del 2020. Los alcaldes del país, amigos y amigas, cumplen su primer año de funciones el día de hoy. El 14 de mayo del 2019, la mayoría se posesionó, porque esa es la fecha que establece la norma constitucional, que desgraciadamente el año pasado no se cumplió en todos los casos, una cosa inédita. El 14 de mayo de 2019, por ejemplo, no se posesionaron las autoridades elegidas en la provincia de Los Ríos y en algunos cantones de la provincia de Manabí. Recordamos aquello. Ustedes recordarán que el proceso electoral del año anterior estuvo marcado por una serie de dificultades, por una serie de bemoles. Lo cuestionamos igualmente en nuestra mesa de trabajo. Una cosa de locos, el hecho de que la mayoría de alcaldes, si no todos, de la provincia de Los Ríos y el prefecto de esa jurisdicción provincial no se pudieron posesionar el 14 de mayo. El 14 de mayo no se pudo posesionar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo que nació de esas elecciones de marzo del 2019. Igualmente por esa serie de recursos jurídicos que no habían sido evacuados con la rapidez que corresponde por el Tribunal Contencioso Electoral. Cumplen los alcaldes su primer año y hoy, 14 de mayo del 2020, la Asamblea Nacional cierra su tercer año de trabajo e inicia su cuarto y último año, la actual Asamblea Nacional. Habrá que separar las cosas en el análisis. Empecemos por la Asamblea. La Asamblea Nacional, que es el órgano más político de cualquier país, debe existir una asamblea en un país que se precie justamente del respeto a la democracia y la separación de poderes. En el Ecuador, como en muchísimos países del mundo, tenemos un régimen presidencial en el que se impone un ejecutivo y un legislativo. Hay países como los europeos, varios de los países europeos, muchos de los países europeos que tienen regímenes parlamentarios y que su jefe de gobierno sale justamente de esos parlamentos. Pasa en España, pasa en Inglaterra, por citar dos ejemplos que conocemos. Aquí en el Ecuador tenemos una Asamblea Nacional que a lo largo del tiempo, siendo parte de la función legislativa, se ha caracterizado por una serie de bemoles. Muchos creen que la actual Asamblea Nacional es una de las peores de los últimos 40 años, casi 41. Desde que Ecuador retornó a la democracia el 10 de agosto de 1979. Llegó el Ecuador a retornar la democracia en ese año, teniendo a Jaime Roldós Aguilera como presidente de la República y a Assad Bucaram como presidente de lo que en aquel tiempo se denominó la Cámara Nacional de Representantes. Devenida luego en el Congreso Nacional del Ecuador en 1984, y así se mantuvo hasta el año 2007, cuando el Congreso fue disuelto por la Asamblea Constituyente de Montecristi, y luego, en 2009, vino el nacimiento de la primera Asamblea Nacional. Nótese, Cámara Nacional de Representantes en el 79, Congreso Nacional del Ecuador en el 84, Asamblea Nacional en el año 2009. Cambió el nombre, cambiaron los nombres de la función legislativa ecuatoriana, pero la gran pregunta es, ¿cambiaron las formas? ¿Cambiaron las formas? Hoy tenemos una mejor legislatura que antes. ¿La Asamblea Nacional es solo un cambio de nombre o significa un cambio de fondo? ¿La actual Asamblea Nacional es en realidad la peor asamblea de la historia? ¿O la podemos ubicar como una de las peores asambleas de la historia? Sin duda esta asamblea no es la mejor. Esta asamblea ha estado marcada por el escándalo. Esta Asamblea Nacional no ha podido abstraerse de la crisis política que tiene la República. Yo he sido testigo, por eso discrepo con quienes dicen que esta es la peor asamblea o la peor función legislativa. Yo discrepo con quienes opinan aquello porque creo que cada momento de la historia
y sobre todo a quienes nos ha correspondido cubrir las ejecutorias de la función legislativa. Hemos sido testigos de una serie de episodios por los cuales yo no creo que esta sea la peor asamblea de la historia. Sí es una asamblea muy polémica. Creo que esta asamblea está marcada por varios elementos escandalosos, pero que también han ocurrido en otras legislaturas. Yo puedo dar fe de eso y les pido que me permitan hablar en primera persona. Yo puedo dar fe de que así como han ocurrido problemas en la actual asamblea, también ha habido problemas en otras legislaturas. A mí el periodismo me dio la oportunidad de cubrir las ejecutorias de la función legislativa desde 1995 que vine a vivir a Quito. Y desde ese año, tal vez una de mis primeras coberturas legislativas fue el juicio político al entonces vicepresidente Alberto Dajic. Déjenme contarles una anécdota que está parte de la historia, ¿no? El Partido Revolucionario Ecuatoriano en 1995, a través del diputado Santiago Bucarán Ortiz, fue uno de los grupos políticos, uno de los bloques legislativos que se sumó a la interpelación, que había sido liderada en su momento por el Partido Social Cristiano, a través de los diputados de la época Rafael Cuesta Caputi y Javier Neira Menéndez. Se sumaron otras organizaciones políticas como el MPD de Iván Rodríguez y La Memoria No Me Es Infiel, el Partido Rolocista Ecuatoriano con Santiago Bucarán. En el curso del camino, resulta que los rolosistas terminaron por contribuir con sus votos para absolver a quien en su momento ellos mismos acusaron y lo llevaron a interpelación. En ese Congreso Nacional de 1992 a 1996, en ese tiempo, teníamos elecciones intermedias y el Congreso se renovaba cada 2 años a través de los diputados provinciales. Los diputados provinciales duraban 2 años, los nacionales 4, no teníamos legisladores en representación de los ecuatorianos residentes en el exterior. En ese tiempo, además, elegíamos en plancha, por listas, como vamos a elegir el próximo año a los legisladores. La última vez que elegimos en plancha legisladores fue en 1996. Ese Congreso, del 92 al 94, pero sobre todo del 94 al 96, cuando se renovó parcialmente por las elecciones intermedias, estuvo marcado por un grupo de diputados independientes y algunos que dejaron sus organizaciones políticas para cotizar con el poder. Siempre invoco la memoria colectiva, amigos y amigas. Por eso digo, es muy fácil decir esta es la peor asamblea. No. ¿Que es una de las peores? Sí, desde el punto de vista político, desde el poco aporte que tiene mucha gente. Digo, toda regla tiene su excepción. Yo creo que hay asambleístas muy valiosos, pero terminan siendo la excepción y no la regla. Esta asamblea no es una asamblea de gran nivel y también ha estado marcada por el escándalo que ya lo vamos a comentar. Pero no es la peor de la historia. Entre el 94 y el 96, un grupo de diputados independientes se encargó de chantajear al gobierno de turno y eso fue recogido por el periodista Jorge Vivanco Mendieta en su columna Barajando los Días de Diario Expreso en 1995, cuando publica un artículo en donde cita una revelación que le hizo el vicepresidente de la República de la época, Alberto Dajic Garzosi, en el sentido de que el gobierno tenía que comprar votos en el Congreso para la aprobación de las leyes. Y ese fue el detonante de lo que al final desembocó en el juicio político por supuesto mal manejo de gastos reservados de la vicepresidencia de la República. Siempre digo, no tengamos memoria corta. Ese Congreso Nacional. El Congreso Nacional de 1997, que empezó a funcionar el 10 de agosto de 1996 y que destituyó inconstitucionalmente al presidente de la República. Yo siempre digo esto, cuando yo digo esto no estoy defendiendo a Abdalá Bucarán. Simplemente cito lo que ocurrió con base en lo que decía la norma constitucional. Declararon incapaz mental para gobernar al presidente de la República sin el certificado del psiquiátrico, de ningún psiquiátrico, 44 diputados.
y destituyeron al presidente de la República y se desató tremenda crisis política. Desconocieron la sucesión presidencial en la persona de la vicepresidenta de la República, Rosalía Arteaga, y crearon una figura inexistente en la Constitución, que era el interinazgo. Esa figura no existía en la Constitución, que luego fue refrendada, avalada por el pueblo ecuatoriano en una consulta plebiscitaria. Sí, en esa consulta, entre otras cosas, el pueblo ecuatoriano votó por avalar lo que hizo el Congreso con la destitución de Bucarán y también, en la siguiente pregunta, avalar el interinazgo del doctor Fabián Alarcón. Pero el interinazgo no existía en la Constitución. Me recuerda acá, evidentemente. Vamos más atrás. Vamos al año 90. Ahí está en el YouTube. Los más jóvenes se deleitan viendo esos videos, ¿no? Al abogado Nebot siendo diputado insultando a Víctor Grande Aguilar y Enrique Ayala Mora. ¿Ah? El famoso enano mamarracho y puntos suspensivos. Ese mismo Congreso en el que además los diputados roldosistas patearon en el piso a los diputados de la Democracia Popular de la época, Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez Grau, y al propio Dajic, que era diputado nacional por el Partido Conservador, casi lo matan con un cenicerazo lanzado por el diputado roldosista Edison Villamagua. ¿Qué tal? Estoy hablando casi de memoria, ¿no? Recordando algunos pasajes. Algunos que los vi siendo todavía estudiante de colegio, lo del 90 todavía estaba en el colegio, pero lo del 95 yo ya vi. Ya fui testigo en el Congreso de lo del 97, cuando recuerdo que el diputado de la época, Jorge Montero del CFP, le tomó la lección al secretario del Congreso Nacional sobre cuál era el artículo que permitía que el Congreso destituya al presidente de la República. Y no hubo respuesta frente a esa pregunta. El Congreso del año 98, no se olviden de ese Congreso. El Congreso del año 98, que empezaba con nuevas reglas del juego. ¿Cuáles reglas del juego? Las establecidas en la Constitución de Sangolquí. Ese Congreso Nacional que creó la ley del AGD y eliminó el impuesto a la renta para reemplazarlo por el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Uno de los causantes de la desintermediación financiera que terminó por acelerar la crisis bancaria. Ese Congreso del año 98. ¿Se acuerdan? No hay que tener memoria corta. El Congreso del año 2003 a 2007, en el que 4 diputados fueron destituidos por un escándalo protagonizado en un hotel de Lima, Perú, que yo también cubrí, y fui a Lima, y por eso me gané una enemiga gratuita, una diputada vinculada a ese escándalo. Fueron 4 diputados, 3 hombres y una mujer. La diputada falleció hace poco, diputada de Cañar, por el Partido Roldosista. Un escándalo, pero que fue materia de publicaciones de la prensa chicha peruana. Fueron destituidos 4 diputados. Ese mismo Congreso de 2003 a 2007, en donde un diputado sacó un arma. ¿Se acuerdan? Sacó un arma en el Pleno del Congreso Nacional. Ese mismo Congreso que en 2005 desconoció a su presidente, Omar Quintana Vaquerizo, y se trasladó a Ciespal a sesionar, y de manera inconstitucional destituyó al presidente de la República, declarando la causal de abandono del poder cuando Gutiérrez estaba en Carondelet. El Congreso del año 96, en donde un diputado roldosista celebró su cumpleaños en el Salón de los Presidentes, con el grupo Cóctel, haciendo la fiesta allí. ¿O no se acuerdan? Refresquemos la memoria. Siempre planteo eso en este espacio de noticias. Refrescar la memoria y así por el estilo. Así por el estilo. Yo he tenido la oportunidad, insisto, pido disculpas por hablar en primera persona, pero el periodismo me dio esa gran oportunidad de ser testigo de buena parte de la historia en los últimos tiempos. No olvidemos la historia. Entonces, analizando la historia, podemos dar cuenta justamente de que no necesariamente la actual asamblea es la peor de la historia. Que esta asamblea ha tenido un nivel bajo, muy bajo.
que en esta asamblea ha habido escándalos, algunos de ellos sin solución, como por ejemplo el de los diezmos. Que un legislador presentó una denuncia para investigaciones de la Fiscalía y que no sabemos qué pasó con esa denuncia. Que 2 legisladoras fueron destituidas. Norma Vallejo y Ana Galarza. En ambos casos creo que hay que matizarlo. No sé si... A ver, el caso de Ana Galarza fue destituida, pero no le iniciaron un juicio. Al menos no tiene causa penal. No conozco que tenga causa penal. El caso de Norma Vallejo sí. Por eso no me queda claro cómo la Asamblea destituye a las 2 legisladoras. Pero lo hicieron. Terminaron convirtiéndose en las 2 en una suerte de chivos expiatorios para calmar el hambre de la opinión pública de justicia. Y se olvidaron. Destituyeron a Sofía Espín, sin haber esperado que haya algún tipo de pronunciamiento de la función judicial. La destituyeron. Y resulta que a la vuelta del camino el juicio se anuló. Pero ya la señora Espín había perdido el cargo. Esta asamblea que además, en el curso de 3 años, tuvo 3 presidentes. José Serrano Salgado, Elizabeth Cabezas Guerrero y César Ritardo Caicedo. Una asamblea que además tiene dificultades para aprobar leyes. Pensemos en todo esto a la hora de hacer una valoración. Y una evaluación sobre el trabajo de la actual Asamblea Nacional. Esta Asamblea ha cumplido hoy, ha cerrado hoy el 3er año y hoy inicia su 4º y último año, el año preelectoral. Justo esta semana inicia su 4º año cuando esta semana la Asamblea tiene que pronunciarse sobre 2 proyectos en materia económica, sobre los cuales no tengo certezas que haya votos o para aprobarlos o para negarlos. He hecho números y no encuentro el número mágico de 70 ni para el uno ni para el otro. Ayer debían votar la ley de ordenamiento de las finanzas públicas y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque hay dificultades en el tema de los votos. La ley de apoyo humanitario va a iniciar recién hoy el debate. Ayer se leyó el informe y recién va a comenzar el debate el día de hoy. Y les queda tiempo hasta el sábado, o sea, tienen 2 días para debatir y votar. Esta asamblea inicia su 4º año con este reto, veamos qué pasa. Pero por eso digo, hagamos un juicio crítico de la historia. ¿No es la peor? No, para mí no es la peor. ¿Que es una de las peores? Sí, desde múltiples factores. A nivel político, la calidad legislativa, etcétera, el escándalo, sí. Pero créanme, los congresos anteriores no fueron los mejores, como algunos los quieren vender. No es así. Cada congreso, cada legislatura recoge pasajes de la historia para revisar. Y siempre invoco, amable audiencia, a la memoria colectiva. El hombre del maletín, así es, estimado Carlos Fernando. El famoso hombre del maletín, develado por el mal uso de gastos reservados, de quienes hoy pretenden a nosotros los ecuatorianos darnos lecciones de moral, aquellos que manejaron alegremente los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Gobierno, cuando había gastos reservados. No tengamos memoria corta, no tengamos memoria corta. Cada cosa hay que ubicarla con base en lo que dice la historia, cada cosa, ubicarla así. 6 de la mañana con 51 minutos en la primera hora por Majestad Radio.